chasing the dream under Olympic skies. Feel the passion rise, aim for the prize. Heartbeats racing, fire in your eyes. El sueño olímpico, con Higinio Suárez. Olympic dreams, where heroes are made. In this world of gold we won't fade. Ha participado en 4 Juegos Olímpicos, logrando 2 medallas de plata. Cuenta con múltiples medallas en campeonatos mundiales y europeos, incluyendo un oro en el europeo de 2003. Fue líder en el ranking mundial en las 2 clases en las que compitió y reconocida con la medalla de plata de la Real Orden de Mérito Deportivo. Hoy tenemos el placer de recibir en el sueño olímpico a una de las mayores figuras de la vela española, Natalia Via Dufresne. Bienvenida, Natalia. Hola. Oye, Natalia, te decía antes fuera de micros que voy a aprovechar de que eres la primera invitada que representas a la vela para algunos conceptos, aunque sean un poquito básicos, porque me imagino que a mucha de la gente le pasa como a mí, que en el momento de la Olimpiada vives todos los deportes, pero la vela no estamos muy familiarizados. Y para que nos expliques un poco, hay muchas clases, clase 470, Mistral, Optimus, Tornado. ¿Qué son esto de las clases y qué clases hay? Bueno, en la vela en general, deporte, hay muchísimas clases y modalidades de barcos y tipos individuales, dobles, triples, de equipo. Y dentro de todas estas clases, que se les ponen nombres a veces un poco raros, hay unas que la Federación Internacional elige para que sean olímpicas, que puedan participar en los Juegos Olímpicos. Entonces, normalmente son 10 modalidades, lo que intentan a veces reducirlo por el tema de costes y lo que genera. Pero actualmente hay paridad en en las modalidades olímpicas entre hombres y mujeres, que esto antes no era así. En mi época, en el 92, no era así. Pero luego hay clases infantiles con las que se empieza, que igual te suena la clase Optimist, que es un barco para niños, con el que muchos nos hemos iniciado. Y que esas tiene un límite, hasta los 15 años puedes participar. Luego ya tienes que pasar a una clase juvenil donde el barco es un poquito más grande y va acorde un poco con el físico que cada uno tiene. Entonces luego hay barcos individuales o luego dobles y bueno, cada uno pues elige un poco para que pueda elegir qué le gusta más, si navegar solo o navegar con otra persona o en equipo. Y luego, pues, si quieres tirar por una clase olímpica y en los Juegos o no, hay mucha gente que le gusta navegar en un barco pero que no es olímpico o que lo hace por placer, ¿no? No todo tiene que ser alta competición. Y pues así, pues hay un montón de barcos. Pues yo creo que como introducción nos viene fenomenal. Seguramente a lo largo de toda la conversación volvamos sobre algún tema técnico o de alguna de las clases, porque tú has competido en distintas. Pero yo creo que como introducción, para poder empezar la conversación, nos viene fenomenal. Natalia, ¿cómo empiezas en la vela? Porque creo que no vienes de una familia con gran tradición en la vela. ¿Cómo empieza? ¿Cómo son tus primeros pasos? Bueno, todo empezó con que mis padres pues me apuntaron a un curso de vela porque habían apuntado a mi hermano, que era muy movido y le gustó, pues por consecuencia yo y mi hermana pues también nos apuntaron a las pequeñas, pues nos apuntaron también a hacer vela en verano como una actividad así lúdica de campamento de verano. Y poco a poco, bueno, nos gustó y lo fuimos repitiendo y entonces lo que se suele hacer es que si a los niños les gusta y todo esto, pues les empiezan a decir, ¿queréis hacer una regata? ¿Queréis participar en una competición? Y a ver, y tendréis una medalla o un premio. Y todo esto te va enganchando porque como haces un grupito de amigos que ya están haciéndolo, pues es como, bueno, pues una actividad más, ¿no? Entonces todo esto poco a poco pues hace que, pues yo qué sé, que en invierno empiezas a hacer actividad dentro del club donde has empezado a hacer las primeras prácticas de vela en verano, lúdicamente, como se llaman casals o campus de verano. Que normalmente están en julio y agosto también, durante la semana, de lunes a viernes, pues todo el día, ¿no? Y entonces haces, aparte de navegar, pues te bañas y haces otras actividades, ¿no? Y eso, pues bueno, el club mismo te propone el poder tener la oportunidad de
hacer un pasito más en ese deporte, ¿no? Y así fue, que a mí me gustó, y como tenía mis amigos que también lo hacían, pues poquito a poco empezamos a hacer competiciones a nivel de club, y poco a poco, pues bueno, luego yendo a otros clubs, y bueno, mis padres también tuvieron que aprender cómo funcionaba este deporte, porque no tenían ni idea, pero bueno, al irnos acompañando, pues fueron también entendiendo y aprendiendo, ¿no? Y también hicieron amigos con los otros padres, y entonces pues esto generó como una familia que íbamos a diferentes competiciones, y eso fue lo que nos gustó a todos. La verdad que yo me lo pasaba bien, mis padres también les gustaba y se lo pasaban bien. Es sacrificado porque hay que ir a las competiciones, levantarse pronto, bueno, como cualquier deporte que exige pues un poco de dedicación y de sacrificios, ¿no? Y así fue, empezó así, y poco a poco me fue gustando, y me propusieron hacer un entrenamiento a nivel regional con la Federación Catalana, que yo era catalana. Entonces pues hubo un momento que yo iba heredando los barcos de mis hermanos, porque yo era la pequeña. Entonces un entrenador le dijo a mis padres: mira, niña, si le cambiáis la vela, yo creo que hará un pasito adelante. Y bueno, intentaron comprarme una vela nueva para mí, eso me fue mejor, y entonces ya luego me compraron un barco, y bueno, y fui haciéndolo mejor, y me gustaba ganar a mis amigos, primero a mi hermana y luego pues a mis amigos, ¿no? Empezar ahí a ver si hacerlo mejor, y así fue, que me enganché, y poco a poco pues la casualidad de que el Europa, que era la clase juvenil en la que yo navegaba, después del Optimist pasé a una clase juvenil, y que eligieron el Europa como clase olímpica para las chicas para la Olimpiada del 92. Y ahí es cuando yo hice un gran cambio técnico y bueno, de todo en general, porque la federación puso muchos recursos y mucho apoyo para que el equipo español pues tuviera buenos resultados en los Juegos del 92. ¿Y tú ya, Natalia, ya estabas compitiendo internacionalmente antes de las Olimpiadas de Barcelona? Sí, yo competía, iba a campeonatos de Europa. En el Optimist fui a 2 años, fui a 2 campeonatos de Europa. Luego en el Europa, pues en la clase siguiente, esta juvenil que me cambié, pues también iba a regatas internacionales. Sí. Y ya cuando eras pequeña, con 14, 15 años, ¿tenías ya unas dinámicas de entrenamiento muy sacrificadas de muchos días a la semana, durante todo el año, el invierno? ¿O para ti con 15 años seguía siendo muy lúdico? Sí, al principio era todo muy lúdico, sí. De hecho, a la regata, cuando he ido al Campeonato de Europa de Optimist, vinieron mis padres. O sea, era como un viaje familiar, y sí, no hacía físico ni nada. Bueno, un poco, de vez en cuando la federación nos hacía unas pruebas físicas, pero nada. Yo iba a clase, yo iba al cole, y el fin de semana pues íbamos a competiciones, y luego pues entrenos pues cuando había Semana Santa o cuando eran fiestas de Navidad o así, pues hacías unos entrenamientos un poco más intensivos, pero nada, no. Era como un extraescolar, pero de fin de semana. Y dentro de este ambiente lúdico, da la casualidad de que en la embarcación que estás compitiendo la seleccionan para Barcelona, ¿no? Sí. Yo no me había planteado ir a los Juegos Olímpicos, no. A mí me gustaba navegar y competir y viajar y pasármelo bien, y si podía tener resultados porque era competitiva, pues mejor, sí. Yo no iba a las regatas o a las competiciones y ya está, solo por participar. No, yo quería hacerlo bien. Sí. Y ahí, cuando entra en el horizonte los Juegos Olímpicos de Barcelona, que además a ti te pillan fenomenal, te pillan en casa, ¿cambia también tu dinámica de acercamiento hacia la vela? ¿O como eras tan joven, sigue siendo lúdico pese a que te estás preparando para unos Juegos Olímpicos? Sí, claro, es que en aquella época yo tenía 17, 18 años, y no es como ahora, que ahora es mucho más profesional todos los deportes, ¿no? Incluso la vela, porque era de los pocos, había deportes pues más avanzados, ¿no? Con todo el tema multidisciplinar de entrenamiento, de nutrición, de tener fisioterapeutas. Pero ahora, en aquella época, nada, no. No, lo que pasa que sí que he empezado a entrenar un poco más el físico, a tener un preparador físico, y entonces nos hacía un poco de control.
Y con el entrenador, pues sí, que entrenábamos cada vez más, sí, la parte técnica de navegar, sí, cada vez fue pues más exigente, sí. Y ya el último año, pues ya prácticamente no pude, falté a muchos exámenes, no pude seguir el ritmo del curso normal, no. Y llegan por fin los juegos. Debió ser impresionante. He hablado con muchos deportistas que me hablan de lo impactante que son los primeros juegos. En tu caso, que llegaste muy joven y además tus primeros en Barcelona, debió ser espectacular. ¿Cómo recuerdas esa inauguración, ese primer día en la villa? Sí. Sí, la verdad que sí, los primeros juegos yo creo que es lo que te marca más y lo que se te queda más grabado. Sí, parece que fuera ayer. Tengo imágenes o recuerdos que son muy de ahora. Y sí, a mí me impactó mucho. Claro, yo acababa de cumplir 19 años y no era muy consciente de lo que estaba pasando. Bueno, sí que sabía que estaban en los juegos, pero claro, tampoco era aquello que lo había visto demasiado. Y el día de la inauguración fue muy impactante. Lo de entrar los últimos al estadio y todos estábamos, primero eran las chicas y detrás venían los chicos, y entonces nos poníamos un poco por altura. Entonces yo me puse un poco por los de vela, nos dispersamos porque cada una tenía una altura diferente, entonces yo me puse un poco con las de baloncesto, las altas, ¿no? O las de vóley y tal, y detrás ya empezaban los chicos, y bueno, se armó una antes de salir al estadio ya, con el público, que fue... Empezaron todos a picar y te emocionas mucho, entonces salir y ver a tantísima gente en las gradas y que te están saludando y dices, pues si nadie me conoce, pero te saludan porque eres español, porque estás formando parte del equipo y tal, fue un subidón bestial. Fue muy bonita la inauguración también y estuvo muy bien. La verdad que fue eso muy impactante, lo del estadio. Y luego lo de la Villa Olímpica también me encantó, porque estaba al lado del puerto, donde decíamos el puerto olímpico, que lo acabamos de estrenar, y la Villa Olímpica pues estaba al lado y era muy cómodo para nosotros salir de la marina y ya tener la villa allí al lado. Ahí estabais el equipo de vela juntos, ¿no? No sé si compartís también con el resto de la delegación española o estabais separados, porque sé que en vuestro caso, y ahora te preguntaré también, que tenéis un hándicap, que es que con vosotros competía por entonces el Príncipe. Sí, Felipe, sí. No, estábamos en la villa, estábamos en una zona, yo creo que casi todos los españoles creo que te ponen por zonas, es que no recuerdo tampoco mucho, ¿eh? Y en el edificio en el que estábamos, nosotros los de vela, estaban los de baloncesto también. Y los veteranos se juntaban abajo y por las noches hacía un poco de juerguilla o bueno, se juntaban los que ya se conocían de otros juegos, ¿no? Y sí, Felipe era parte del equipo. La verdad que era uno más, ¿eh? O sea, él, no sé, toda la preparación y eso, él viajaba también, venía a las competiciones con nosotros las que podía, cuando no podía pues tenía una persona que lo sustituía, pero sí, totalmente integrado como uno más. Yo creo que lo disfruto mucho. Que además era un equipo que lees los nombres y es prácticamente un Dream Team, que estaba Teresa, Luis Doreste, José, vamos, que yo creo que es una de las representaciones más completas que ha tenido la vela en español en las Olimpiadas. Y justo por eso tú llegabas un poco de casi de tapada. Creo que sí que dentro del equipo sí que erais conscientes de que tú tenías posibilidades de medalla, pero quizá fuera del ámbito de la vela tu nombre no sonaba mucho. Sí, porque era joven y no había hecho resultados, y entonces la prensa era como la Benjamina y no me tenían mucho en cuenta, ¿no? Realmente estaba Luis Doreste, ¿sabes? Jordi Calafat, Teresa, Fernando León con el Príncipe, pues claro, ellos acaparaban muchísimo la atención mediática, ¿no? Y yo creo que el Príncipe tuvo muchísima presión y Fernando también, porque claro, eran los con la prensa eran los más buscados, los más estaban como en el punto de mira, ¿no? Y eso tenían una presión extra ahí que fue muy duro de gestionar. Y bueno, me imagino que por una parte incluso a ti te vendría bien que para no tener tanta presión y poder disfrutar como los pudiste disfrutar, y no sé si eso ayudó a los resultados o no, pero desde luego no tener esa presión yo creo que en los primeros juegos desde luego debe de ayudar.
Sí, sí, yo tenía presión, pero bueno, no era como la que tenían los otros, la verdad, porque a mí no me exigían ni me salí. Bueno, es que claro, a veces los periodistas, los titulares son niños, y claro, gestionar eso en una Olimpiada, todo el mundo tiene mucho nivel técnico y todo el mundo está preparadísimo para ganar, pero luego hay la parte mental que tienes que gestionar, y yo creo que ahí es donde marca la diferencia. Y yo, pues el no tener esa presión que luego sí tuve en posteriores juegos, sí que creo que me ayudó, sí. Cuéntanos un poco, Natalia, cómo fue esa competición. ¿Qué recuerdas de la competición? ¿Cómo llegaste al último día? ¿Cómo fue la sensación esa de también de ganar la medalla? Bueno, yo estaba nerviosa, pero mi entrenador, por suerte, que me ayudó muchísimo, Tony Navarro, que es canario, me iba diciendo, tú tranquila, tú como si esto fuera una regata más que hacemos aquí en Barcelona, como, bueno, con tus contrincantes, pero nada, no estamos en la Olimpiada, tú no piensas que estamos en la Olimpiada, y tú vete haciendo pasito a pasito, y regata a regata, porque hay que hacer, en aquella época teníamos que hacer 12 competiciones, 12 pruebas, de las cuales podías quitarte o descartar la peor. Luego ha ido cambiando el formato, pero en aquella época, bueno, era así. Y entonces me decía, tú vete haciendo y no pasa nada, tú sé regular, como que sé regular dentro de las 5, y si vas dentro de las 5 primeras siempre, pues al final ya verás, porque las otras se pondrán nerviosas, y tú ten la confianza de que tú conoces el mar y las condiciones de viento de aquí de Barcelona, y ya verás cómo confía. Y él me ayudó mucho a ir tranquila, y el último día yo ya sabía que la de oro que prácticamente no la podía, pero había de pasar, vamos. Y la plata ya la tenía prácticamente asegurada, lo tenía que hacer muy mal para perder la plata. Así que me dijo, tú sal, haz tu regata, pero vete a cubrir a la americana, que era la tercera, y intenta... o sea, que el último día no fue que yo dijera, ostras, qué bien he navegado. No, porque fui muy pendiente de la otra, ¿no? Y de que no me... Empecé muy bien, pero como estaba pendiente de la americana, pues fui perdiendo posiciones, y eso a mí no me gustaba, ¿no? Pero sé que, por otro lado, sabía que tenía que ir controlando a la otra, ¿no? Y bueno, cuando terminé, pues fue como diciendo, uff, ya está. Y mucha alegría, porque había gente, mi familia podía estar en un barco ahí al lado, en la llegada, en el mar, y me felicitaron allí mismo, lo pudieron ver. Eso a mí me gustó, ¿no? Que lo pudieran disfrutar ellos. Y luego la entrega de medallas fue muy bonita, lo hicimos todos a la vez, ahí en el puerto olímpico, y la verdad que fue muy emotivo también, muy bonito. Y ver tanta gente, yo estaba en el podio, era como una pasarela, que llegabas al final de una pasarela hacia dentro del puerto, que no había mar, no había barcos ni nada. Entonces vi como todo el público que estaba pues en el puerto, ¿no? Y digo, ostras, qué cantidad de gente ha venido aquí a ver la entrega de premios. Porque nosotros no tenemos público normalmente en las competiciones. Somos los que participamos y poco más. No viene gente, no se llenan las gradas. Y claro, allí sí, y eso impactó. Natalia, has comentado que conocías las condiciones de Barcelona. ¿Influye mucho en las condiciones atmosféricas, de tiempo, de clima, de vientos, de una zona u otra para tener cierta ventaja? Sí, un poco sí, está bien que cuando tienes una competición, pues ir antes y entender un poco como el tipo de ola, porque hay olas que, pues, el Atlántico, pues la ola es mucho más grande, en el Mediterráneo la ola es más corta, y depende de qué sitio, pues si hay costa o no hay montañas o no, pues a ver, sí, influye, sí, el tipo de ola, y luego lo que suelen hacer los vientos, que siempre parece que el viento venga de una dirección, y no, el viento va haciendo oscilaciones, y entonces a veces son oscilaciones que van y vienen, a veces son oscilaciones que van girando con el sol, y entonces el viento cambia de dirección a lo largo del día o no. Y entonces, pues todo esto, si navegas en el sitio donde va a ser la competición, pues te ayuda. Hoy en día, de hecho, los partes meteorológicos no tienen nada que ver con antes. Hoy en día hay muchos más modelos, muchas más herramientas para saber un poco más
la predicción del viento, aunque luego no tenemos una bola mágica que nos diga, pues el viento hará esto, tenemos una tendencia, pero luego ahí sobre la marcha tienes que ir entre intuición y bueno, y no sé, a veces no sé explicarlo cómo, tienes que ir sabiendo un poco leer qué va a hacer el viento y es muy sobre la marcha, son decisiones tienes que ir tomando decisiones según lo que el viento un poco va haciendo, que la gente desde fuera parece que no notas nada, pero los que están navegando y estás acostumbrado sí que hay variaciones de viento y esto hace pues que uno coja antes el viento a favor, el otro menos y entonces te puedas sacar un metrito de ventaja y metrito, pues bueno, vas ganando puestos o poder estar delante. Es complicado, ¿eh? ¿Y cómo fue la resaca de los juegos, en tu caso, que fuiste medallista? Pues bien, porque entonces no paran de invitarme a sitios, a celebraciones, a entregas de premios, No, muy bien. Estuvo bien, pero claro, yo era joven también, entonces, quieras o no, yo vivía en casa con mis padres, tampoco era... Pero bien, lo disfrutamos todos. Con normalidad, lo gestionaste con normalidad y... Sí. En casa nunca hicieron mucho... como mucho ruido con esto y nunca han querido alardear de esto ni nada y como una cosa más y bueno, y la vida sigue y ahora lo que sea, pues seguir estudiando, si quieres navegar muy bien, pero siempre tienes que seguir estudiando y bueno, y combinando las cosas. Siguiente ciclo olímpico, hacia Atlanta. Empiezas a tener unos resultados, además, en ese ciclo olímpico espectaculares. Si ya venías con buenos resultados en el ciclo previo a Barcelona, empiezas a despuntar con muy buenos resultados, incluso logras la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo del 95. Entiendo que llegas en unas condiciones espectaculares de cara a Atlanta y si no me equivoco, incluso lideras. Ahí hablaba en la introducción de que lideraste en varias etapas el ranking mundial de la clase Europa. En el año 95 empiezas a liderarla a nivel mundial. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no vas a Atlanta? Bueno, porque tienes que pasar un proceso de selección. Porque igual hay varias gente que quiere ir a las Olimpiadas, ¿no? En esa clase. Y igual que en Barcelona hicimos una selección para saber quién sería el representante en Barcelona, pues en Atlanta también había que hacer esta selección. Entonces, los criterios que se utilizaron para esta selección, el tipo de puntuación, unas regatas puntuaban más que otras. Bueno, hubo un poco de... eso a mí no me favoreció. Y de hecho, hubo un problema en la regata preolímpica, que es el año anterior a la Olimpiada, se hace la regata donde serán, ¿no?, los Juegos. Y yo ahí había ganado y luego hubo un problema de una protesta de otro barco y tal, que me metieron a mí y sin saberlo ni nada y resulta que me descalificaron cuando no estaba claro que la culpa hubiera sido mía, bueno, que yo estaba involucrada en esa protesta. Total que, bueno, eso a mí me hizo sumar muchos puntos y eso a mí me condicionó mucho al tema de la selección. Y entonces luego dijeron que, bueno, que si yo demostraba, es que las federaciones son tremendas. Sí. Y entonces, bueno, pues me dijeron, bueno, si tú demuestras que lo haces mejor que la otra, este medio año que queda y tal, pues vas tú. Pero es que me retiraron todas las ayudas, el material que tenía la federación, me quitaron todo y me tuve que espabilar por mi cuenta, encontrar patrocinador. Por suerte, Teresa Zabel, que navegaba con mi hermana, me encontraron un patrocinador para que yo pudiera ir a las competiciones y bueno, porque me lo tenía que pagar todo yo. Y aún así, pues claro, al final me dijeron, es que ni te esfuerces porque ya la decisión ya está tomada y todo esto ya va, hay que pasar los nombres al consejo. Bueno, era como que no iban a... Ya, es que querían nombres, ¿no? ¿Sabes? Era un poco así. Y nada, y al final pues no fui. ¿Y fue un mazazo, Natalia? Sí, fue una buena injusticia. Para mí fue muy injusto y durillo sí. Yo en un momento que digo, bueno, pues yo dejo de navegar porque para vivir estas experiencias yo paso, no... Sí, pero bueno, al final mi hermana me ayudó, me dijo,
después de la Olimpiada me dijo, mira, yo porque ella ganó la medalla de oro con Teresa, que era su tripulante, y me dijo, mira, ahora a mí la federación me va a ceder un barco por el tema de la medalla, y tú vas a empezar a navegar en 470 y haces un cambio de chip, cambias de barco, cambias de ambiente, navegas con otra persona, no navegas sola, y así pues es una motivación nueva porque tú eres buena navegando y tienes que seguir navegando, que es lo que te gusta. Y sí, hice eso. Hay mucha gente que tienen situaciones similares a esta y no terminan de superarlo. Y es impresionante, ahora hablaremos de tu siguiente etapa, tú cómo eres capaz de resetear y volver a un nivel similar o superior al que estabas antes. Cambias al 470. ¿Este es un poco el chip que hace que cambies a una embarcación por parejas? ¿Precisamente el varapalo de no ir a Atlanta y las palabras o el de tu hermana es lo que te anima a ir al 470 o es independiente la decisión? No, influye. Pero, pues sí, porque yo quería dejar de navegar. Yo decía, yo no quiero seguir compitiendo. Pero también el cambiar y empezar con una clase doble era una motivación porque yo nunca había navegado con nadie, siempre iba sola en el barco. Y entonces eso me retó, fue como un reto que me puse o que me propusieron para que aprendiera a navegar y a navegar con más velas, porque en un barco individual tenía solo una vela y ahora al navegar en un barco doble tenía 3 velas que manejar y entonces es un aprendizaje, es como evolucionar, es un siguiente paso, ¿no? Vale, yo he aprendido a navegar en un barco, pero ahora lo complicamos y la técnica se complica porque hay momentos que vas con las 3 velas a la vez, o sea, y entonces todo esto requiere pues un trabajo, un esfuerzo y aprender a navegar de otra manera. Y me gustó, también me enganchó, sí, y me encanta el barco, el 470. ¿Y cómo se elige, cómo es el proceso de elegir a la pareja o de seleccionar a la pareja o cómo os hacéis pareja? En tu caso, ¿cómo fue con Sandra? Bueno, no, al principio yo no tenía, entonces con una chica de Barcelona que también navegaba, lo probamos, pero pesaba muy poquito, luego probé con otra de Mallorca, tampoco nos acabamos de entender y bueno, y al final digo, esto es complicado de encontrar la pareja, es como una pareja, vamos, porque tienes que viajar con ella. Dormir con ella, o sea, convivir, es que sé, entenderte, hablar y sí, y no era fácil. Y yo también no es que sea muy comunicativa a veces. Pero bueno, luego Sandra navegaba con Teresa, porque mi hermana dejó de navegar con Teresa después de Atlanta y Teresa quería hacer su tercera Olimpiada. Y empezó a navegar con Sandra Azón, que ella navegaba también en 470 con su hermana, pero ya la habían dejado, llevaban muchos años, y Teresa empezó a navegar con Sandra. Y también nos entendieron, y en un avión de vuelta, Sandra y yo, que nos conocíamos de pequeñas, que somos del mismo club, y empezamos a hacer vela juntas, dijimos, ¿y si probamos a navegar juntas? Y así como por probar el verano, porque teníamos un campeonato del mundo que teníamos la plaza, pero claro, si no teníamos tripulante no podíamos ir, yo no podía ir. Y era en Mallorca, a final de agosto o en septiembre ya era. Y en julio, después del Campeonato de Europa, que fue en Turquía, que volvimos las dos, que dejábamos a nuestras respectivas, en el Puemas, ¿no? Donde ella vivía y yo veraneaba, pues empezamos a navegar y lo probamos y más o menos vimos que bueno, que bien. Y entonces fuimos juntas al primer mundial que era en septiembre, al cabo de un mes y medio, y quedamos súper bien, quedamos octavas, creo. Entonces dijimos, bueno, pues mira, y entonces a partir de ahí ya navegamos juntas. Y ahí en muy poquito tiempo, no sé si justo al año siguiente, incluso, o a los 2 años, hacéis bronce en el Campeonato del Mundo, justo antes de las Olimpiadas de Sydney. Ahí sí que tenéis la plaza para ir a Sydney y llegas a unas nuevas Olimpiadas. ¿Cómo es esta experiencia? Para empezar, que es al otro lado del mundo. Ahí incluso entiendo que también todo el tema que me decías antes de la climatología, pues quizás no sé si es muy distinta por estar en el otro hemisferio. ¿Cómo fueron esas Olimpiadas? Sí, es distinto. Bueno, primero el viaje, que el viaje ya es como... Y claro, teníamos que ir a menudo allí.
y ya el viaje y adaptarte era una paliza, pero bueno, con mucha ilusión ir a Sydney. Yo nunca había, bueno, experimentar la Olimpiada allí y bueno, con un nuevo barco, y estábamos con muchas ganas. Lo que sí que notábamos que nos faltó tiempo para estar preparadas, porque año y medio, 2 años que tuvimos para prepararnos, nos faltó llegar con mejor técnica, sobre todo, ¿sabes? Como dominar más todas las maniobras. Al final es que lo haces como si hicieras las cosas con los ojos cerrados, ¿sabes? Es como ir en bici, que ya lo haces sin pensar. Pues lo mismo en todas cuando compites, pues que salga todo como muy, muy rodado, ¿no? Y ahí nos faltaba un poquillo. Pero bueno, aún así quedamos sextas. Sí tuvimos algún fallo, porque yo me caí en una virada de los nervios, supongo, me caí al agua, no me enganché los pies y me caí al agua, bueno, sí. Pero bien, ahí después de eso dijimos, ostras, las dos nos quedamos como con el gusto de las ganas de hacerlo mejor, de mejorar, entonces nos propusimos el estar más dedicadas profesionalmente, buscar un patrocinador y preparar los siguientes juegos, que eran en Atenas en el 2004. Y así fue que las dos, bueno, entre que estudiábamos y ella también medio trabajaba, yo también trabajaba, dejé de trabajar, buscamos un patrocinador y nos pusimos más en serio a entrenar, y con el entrenador también nos dijo, no lo dejéis de un ciclo a otro, o sea, hacerlo seguido y aprovechar la beca, porque claro, había que ganarse la beca. Es que en la vela no tienes muchos patrocinios, entonces necesitas hacer buenos resultados para conseguir la beca de ADO y poder dedicarte a eso un poco más, o comprar material o hacer viajes. Y el entrenador nos dijo, sobre todo, no dejéis, después del 2000, seguir, no hagáis un parón de un año y medio, que mucha gente hace un parón un poco para resetear, digo, seguir, y entonces lo hicimos, y como conseguimos resultados en el 2001 y en el 2002, también en el 2003, pero sobre todo tuvimos la suerte de tener buena beca para poder seguir dedicándonos y preparándonos para los siguientes Juegos. Y justo en este ciclo olímpico vuelves un poco lo que contaba antes, a meteros en el top 3, incluso llegar a liderar también el ranking del Mundial del 470, medalla de oro en el Campeonato de Europa de 2003. Ya llegáis a Atenas siendo favoritas, con aspiraciones claras de medalla. Bueno, estábamos ahí. Éramos 5 equipos que eran muy buenos, y sobre todo la que ganó la medalla de oro, la griega, era muy superior. La verdad que dominaba muchísimo y jugaba en casa también, y la verdad que lo hizo muy bien. Ahí también tuvimos un día muy duro, porque tuvimos una protesta. Éramos 3 barcos involucrados en una situación, y unos nos protestaron a nosotros protestamos a otras. Bueno, y había que hacer como un juicio. Las protestas es como que pasa una situación que se rompen las reglas del juego, y entonces una persona, pues un barco o un equipo, protesta a otro. Entonces luego en tierra tienes que hacer, si lo reconoces que lo has hecho mal, te puedes autopenalizar, que pierdes como un tiempo, y luego seguir. Pero si tú consideras que no, que yo tengo la razón, entonces luego en tierra hay que preparar un escrito, es como un mini juicio que tienes que prepararlo, y luego te enfrentas delante a un jurado, que son unas personas que son especialistas en decidir estas cosas. Entonces tú dices la situación que ha pasado, la otra parte también, y entonces las reglas que se han alterado o no, y bueno, y los otros te van haciendo preguntas sobre cómo ha ido la situación, para saber, ¿no? Porque no hay cámaras grabando. Y bueno, y ahí yo lo pasé muy mal, porque a mí no me gusta ir a las protestas y tener mal rollo con la gente, y tuve que ir a defenderlo allí, y fue durillo, pero la verdad que al final no nos descalificaron a nosotras, nos descalificaron a otras, a las danesas, y eso nos permitió poder seguir, porque si perdíamos la protesta y nos descalificaban a nosotras, ya perdíamos opción a medalla. Y entonces eso, bueno, permitió que pudiéramos seguir ahí en el top 3. Y bien, y la verdad que muy bien. Yo acabé agotada entre el calor que hacía en Atenas, los nervios de la prensa y todos los nervios de esto de la protesta. Lo pasé tan mal, y aparte que como hacía muy poco viento,
yo tenía que hacer dieta para perder peso porque yo era muy alta. Mi físico era más de tripulante, que es más bien ser una constitución alta para hacer palanca contrapeso en el barco, ¿no? Justo en el 470, que el tripulante va como fuera del barco para hacer el contrapeso del barco. Y el patrón suele ser más chiquitín para poderse mover dentro del barco sin que se note y ni desequilibre al barco, ¿no? Y yo era totalmente al revés. Entonces tenía que perder peso, estaba entre la dieta, el calor, el estrés y todo. Y cuando terminamos y ganamos, dijo, ostras, por fin ya se terminó, porque estaba con mucha tensión. Nada que ver con Barcelona, vamos, nada que ver. Eso te iba a preguntar, sí. No te voy a preguntar que cuál mejor, pero entiendo que un sabor muy distinto la medalla de Atenas que la de Barcelona. Sí, muy distinto. La sensación anímica era muy diferente, sí. Y también el hecho de compartirla, que es algo que habéis conseguido. También hay un equipo, de alguna manera, cuando compites individualmente, pero en este caso está mucho más exteriorizado el equipo. Sois dos al final las que estáis en la embarcación. Sí. Y la una sin la otra, no tienen que ir las dos. Sí. Ahí ya pues también trabajas la parte más psicológica, porque navegando solo pues más o menos te lo gestionas tú, y ya en Atenas pues ya teníamos pues un fisio, luego teníamos un poco de toda la parte de nutrición, el psicólogo, porque claro, ya todo va avanzando, y en el 2004 ya teníamos este apoyo también. Y después de 2004... ¿os separáis? Sí. Entiendo que porque, no sé si Sandra tenía otras ambiciones de otro tipo de barco. ¿Cuál es el motivo por qué os separáis y cómo es esta nueva etapa? Bueno, porque también estábamos un poco saturadas las dos, y yo creo que necesitábamos que fluyera y yo quería empezar a navegar en otro tipo de barcos, en crucero, en barcos con equipo, con más de 2 personas, o sea, con 5, 7, 15, 10 personas a bordo, ¿sabes? Y hacer competiciones, pero más en otro tipo de... que no es olímpico, sino que es regatas que hay competiciones como la Copa del Rey o regatas que hay en el circuito español. Y yo estaba allí navegando en esto, y de repente el año antes de los Juegos de China me viene Laia Tucho, que fue mi segunda tripulante, y me dice, oye, mira que no hay la plaza, que no está todavía España clasificado en 470 para los Juegos de China, y que qué te parece, a mí me haría mucha ilusión ir a los Juegos y preparar. Y yo digo, ya, pero es que queda un año, que es muy justo, que sí, que ya verás, que tú con tu experiencia ya verás, lo probamos. Y nada, la verdad que nos pusimos las pilas. Esto era en agosto, y en septiembre ya nos íbamos a Santander a entrenar allí. Compramos un barco, material, y nos pusimos a preparar la regata, la última opción que había para clasificar la plaza, porque antes no había lo de clasificar el país, pero ahora, después ya sí. Entonces, aparte de tú hacer la selección en tu país, el representante español que va a ir representando a España en esa clase, también hay que ganar la plaza como país, y no teníamos esa plaza. Entonces fuimos a un mundial que había en Australia también, en Melbourne, y clasificamos el país. Y luego tuvimos que ganar la selección, que también la ganamos, que estaba Tamara Echegoyen haciendo también la selección en 470. Y entonces nos clasificamos para ir a China. Lo que pasa es que no fuimos antes a China ni nada. Fuimos ni un mes antes aparecimos ahí a China, y adaptarnos ahí, que fue totalmente surrealista lo de China, porque había, no sé qué pasó, que el mar estaba lleno de algas, pero no algas, era como un césped todo verde, y no se podía entrenar. O sea, y entonces apareció todo de barquitos de pescadores que fueron sacando, y pensando, esto en 15 días esto no está preparado para hacer los juegos. Y sí, limpiaron el mar e hicieron los juegos ahí en Beijing, sí. Pero no, primero que no estábamos bien entrenadas, y luego la adaptación allí fue muy al último momento, y eso yo creo que también se notó. Natalia, relacionado con Pekín, que tiene una cosa en común con otros Juegos Olímpicos como París o como Atlanta,
que son ciudades que no están pegadas al mar. ¿Cómo se viven esas Olimpiadas? Porque entiendo que estás totalmente alejado de la villa, no sé si se participa de la ceremonia de inauguración o si es algo descafeinado al estar tan separado. Sí, tal cual, es descafeinado porque te pierdes un poco el ambiente de la Villa Olímpica, sobre todo, porque no estás con otros deportistas de otros deportes, estás solo con los de vela, que ya te conoces de todo el año, de toda la preparación y de las regatas que hacemos internacionalmente, que te vas encontrando la misma gente. Sí, es un poco descafeinado. Luego te dan la opción de ir a la inauguración. El problema es que luego tienes que volver a la marina, bueno, a donde está la competición de vela, está lejos, duermes poco, bueno, es un poco... eh, te rompe un poco los esquemas de tu preparación, la verdad. Sí, yo a Pekín no fui a la inauguración. Laia sí que fue porque le hacía ilusión porque la primera vez, pero yo no fui. Digo, mira, yo a esta paliza no. Sí, es un rollo porque estábamos a 600 kilómetros, entonces, claro, tienes que coger un avión, quedarte a dormir un día en la villa, volver y pierdes un poco el ritmo de la preparación de los juegos. Y a partir de ahí dejas ya de competir en las clases olímpicas y te centras en otro tipo de embarcaciones. Bueno, aparte en esa época te ganas una medalla más, que eres mamá por primera vez. Entiendo que cambia tu vida al dejar de lado la vida olímpica. Cambia tu vida al competir en otro tipo de embarcaciones y también esa nueva vida como mamá también con las responsabilidades que tienes. ¿Cómo ha sido tu trayectoria desde entonces hasta ahora? Que, si no me equivoco, sigues incluso navegando a día de hoy. Sí, es que no sé, como no es un deporte que el físico que puedes alargarlo, que no es un hándicap el que vayas cumpliendo años, sí, sigo compitiendo y me gusta, sí, lo que pasa que menos ya. Son etapas que ya van pasando y ya te cuesta más. Y sí, el hecho de ser madre, pues cuesta, cambia totalmente, porque ya pasas a ser un segundo plano, estás siempre pendiente del niño, ¿no? Y luego la vida laboral, pues cuesta. Yo creo que los deportistas aunque dicen que tienen apoyo y todo esto, cuesta. O sea, tienes que ser tú, que te espabiles y te busques la vida para cambiar el chip a la vida laboral. Y claro, cuando haces el currículum, la gente pues pone sus másters, todos sus posgrados o carreras que han hecho y su experiencia laboral y tal. Y claro, los deportistas, ¿qué nos pasa? Que todos estos años has estado compitiendo y eso o sea, no es que no conste, pero no tiene un valor cuando haces el currículum y entras a ver puestos donde tú puedes trabajar lo que te exigen o lo que te piden, ¿no? De licenciaturas o de experiencia y tal, y dices, jolín, es que es un rollo porque cuesta, ¿no? Y es durillo, es durillo. Ese cambio es duro. Pero en tu caso has seguido ligada, incluso profesionalmente, a la vela. Sí, sí, porque como era lo que yo dominaba y lo que yo conocía y lo que también me gustaba, pues tiré un poco por ahí. Sí. Yo estoy de fisioterapia, pero al final nunca llegué a trabajar de fisio, porque claro, me veía ya tan atrasada en todas las técnicas y mm, ¿sabes? Todo el mundo siempre está como al día de las nuevas técnicas y las nuevas terapias para aplicar en rehabilitación y claro, yo me veía como que no llegaba, ¿no? Como que iba tarde, que iba retrasada y bueno, y al final pues tiré por lo que me gustaba, sí. Y has tenido un papel, además, fundamental en luchar por la... Hemos hablado transversalmente algunos mensajitos de cómo ha ido evolucionando esa transición de un deporte eminentemente masculino a hoy en paridad, ahora me contarás, y eres una de las personas que más ha luchado por eso, incluso en la Copa del Rey, creo que en la última edición ya ha habido una clase totalmente femenina. ¿Cómo ha sido esa transición y cómo has podido en primera persona pelear por esto?
Bueno, porque siempre he visto como que, bueno, en el deporte en general y la vela pues también, que muchas chicas abandonan, que no hay mucha participación de mujeres y que cuesta mucho, ¿no? Y yo creo que es una pena. Y entonces, pues bueno, salió la oportunidad de montar un equipo de chicas y bueno, luchar por eso, ¿no? Para empoderar a las mujeres a seguir compitiendo, ¿no? Que no hubiera tanto abandono o que si lo habían abandonado, pero que volvieran a competir, que hay etapas que, bueno, no puedes, pero luego puedes volver a competir si te gusta, ¿no? Y entonces eso fue muy gratificante porque muchas chicas pues se atrevieron también, ¿no? Y se animaron a montar un equipo de chicas. Y ahora ya hay un circuito femenino que patrocina Iberdrola y que bueno, que es una manera de que también las chicas puedan estar compitiendo, ¿no? Yo también soy defensora de los equipos mixtos, o sea, que no todo tiene que ser chicos o chicas, sino que puede la combinación de hacerlo mixto, pues también enriquece mucho, ¿no? Porque hay muchas habilidades que tienen las mujeres, pues que igual los hombres pues no tienen o que pueden compensarlas, ¿no? Que unos con los otros pues sumas. Y, y sí, y ahí estoy también siempre apoyando un poco la parte más de la mujer. Y sin duda, en vela yo creo que es un deporte que se ha avanzado mucho. Yo, estudiando para esta entrevista, he ido viendo cómo han ido evolucionando las clases de Juegos Olímpicos a Juegos Olímpicos y no tiene nada que ver la distribución que había en Barcelona, y me imagino que anterior en Seúl era mucho más drástico, a ahora en las de París, que son totalmente paritarias, y lo que dices es que incluso ya hay clases mixtas, que es un hombre y una mujer sí o sí. Sin duda, la gente que lo habéis peleado desde dentro tenéis mucho mérito de haberlo podido conseguir, la verdad. Y Natalia, para ir avanzando y casi llegando ya hasta estos últimos días, desde hace 2 años y se culmina el año pasado, dan a Barcelona la organización de la Copa América de Vela y tienes un papel fundamental. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Pues me encantó, la verdad que me lo pasé muy bien y aprendí muchísimo. Nunca había estado involucrado en la organización de la Copa América, estuve pero más con tema de sponsors y haciendo charlas y sacando a gente a navegar, pero no más operativamente. Y yo desde el momento que dijeron que Barcelona organizaría los Juegos, la Copa América, dije yo quiero estar involucrada de alguna manera. Y sí, y me ofrecí, me propuse a la organización formar parte y bueno, y sí, entré en las operaciones de la parte de agua, que era lo que yo conocía. Y sobre todo como local, porque la organización era gente de fuera, eran ingleses o neozelandeses, y entonces pues el incorporar gente local pues les ayudó mucho y poco a poco pues fui aprendiendo y al final pues ya tuve mi equipo, creé el equipo local también y la verdad que lo disfrutamos mucho. ¿Y con qué cosas estás metida ahora? ¿Y cuáles son tus próximos proyectos? ¿Qué cosas tienes entre manos? Bueno, pues ahora ha habido un parón, a ver qué pasa con lo de la Copa, porque pensábamos que igual podría volverse a repetir en Barcelona, pero el ayuntamiento dijo que no, y entonces, bueno, ahí estamos un poco ahí a la expectativa de dónde va a ser la siguiente Copa. A mí me encantaría volver a estar involucrada con la Copa, pero depende de dónde sea. No sé si podría estar, pero sí que el aprendizaje que he cogido estos 2 años, pues involucrada en algún evento, más en gestión o en eventos deportivos, pues me gustaría tirar por ahí, sí. Genial. Natalia, hay una tradición que tenemos en el podcast, que es que los invitados que pasan por el podcast le hacen una pregunta al siguiente entrevistado. Y tengo una pregunta del último entrevistado para ti. Creo que le conoces. No lo dice él en el mensaje, así que te digo quién es. Es Ander Mirambell. Muy buenas, Natalia. Bueno, hemos coincidido alguna vez. Yo sé quién eres, sobre todo porque es una leyenda del deporte español, una leyenda del mundo de la vela, con mucha tradición familiar. Y además, últimamente en la Copa América de Barcelona has tenido un papel importante, así que nada, referente en el mundo del deporte y de la vela. Mi pregunta es, ¿cuál es el principal miedo que tiene un regatista? A mí el mar me da muchísimo respeto. Estar allí solo, incomunicado, si te pasa algo, no sé,
tengo muchísima curiosidad por saber cuál es el principal miedo que tenéis los deportistas que vivís en el mar. Por lo tanto, igual es la falta de viento, igual es no poder arreglar un barco, no sé, tengo muchísima curiosidad. Un placer y a ver si coincidimos algún día. Tiene mérito que él pregunte sobre el miedo, un tío que se baja a 140 kilómetros por hora por un tubo de hielo. Sí, ostras. A ver, el miedo, pues mira, no sé, yo el mayor miedo a veces que tengo cuando estoy navegando así son cuando hace mucho viento y las condiciones son muy duras y se te rompa algo que te impida volver por tu propio pie a tierra, ¿sabes? Y entonces a veces siempre tienes que ser un poco previsor y pensar, bueno, si me alejo mucho, si en las condiciones de viento, si te alejas mucho, pues lo que puede pasar, y si pasa, depende del viento, te alejarás hacia mar adentro. Bueno, todas estas cosas que no las piensas mucho, porque tú cuando sales a entrenar, sales a entrenar, a navegar, sales pero sí que yo creo que eso, el hecho de no poder volver por tus propios medios y que el barco se te rompa o que te quedas que se te rompa el mástil y que no puedas volver navegando o que tengas una vía de agua y eso, ¿no? Que no puedes avisar. Pero bueno, yo creo que hoy en día hay muchos mecanismos para pedir ayuda y si vas solo, sobre todo si vas solo, ser un poco, yo creo que somos un poco, le tenemos respeto, nosotros también al mar, no te creas, que el mar es no es fácil y no lo dominas nunca, y entonces hay que tener el respeto y entonces ir preparado cuando te vas a navegar, pues ir un poco mínimamente preparado por lo que pueda pasar. Sí. ¿En tu caso no has tenido ninguna situación donde pensaras que corrías peligro o alguna situación peligrosa? No. Tampoco mi tipo de vela es una vela que navegamos relativamente cerca de la costa. Yo no hago vela oceánica de atravesar el Atlántico o dar la vuelta al mundo. Todo esto no, es otro tipo de navegación que es así que a mí ya me da muchísimo más respeto. Bueno, Natalia, pues agradecerte tu tiempo, la clase magistral también que nos has dado con los conceptos básicos de vela y haber podido conocer de cerca tu experiencia, la experiencia de una de las mayores campeonas que hemos tenido. Y nada, darte las gracias, he disfrutado muchísimo, espero que te lo hayas pasado muy bien y nada, agradecerte enormemente, Natalia. Gracias a vosotros, un placer, adiós. Y muchas gracias a ti también, que estás al otro lado, por escuchar este podcast. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo. Si te ha gustado, no olvides dejar tu reseña y sobre todo de compartirlo, que es lo que más ayuda a que este proyecto siga creciendo. Te espero en el próximo episodio de El Sueño Olímpico. ¡Hasta pronto! Crawls in a chair.